Y parte de lo que vamos a comenzar a hablar, va a ser un discipulado continuo que lo vamos a hacer todos los domingos a esta misma hora. Y bueno, luego después presencialmente a lo mejor va a haber algún cambio de horario, pero no, eso se va a ir avisando con anticipación. En la temática que vamos a estar estudiando estas próximas 7 semanas habla acerca de la iglesia que Dios desea. Estamos también hablando acerca de una iglesia relevante, estamos estudiando el libro de Santiago y en esta misma línea queremos ver también qué es lo que Dios desea que nosotros seamos como iglesia. Todos nosotros tenemos nuestro deseo de cómo queremos que sea esta iglesia, que sea, no sé, que sea una iglesia grande, que sea una iglesia que se ame, que sea una iglesia que sirva a la comunidad, que seamos mejores en ciertas cosas, que no seamos, no sé, eh, no cometamos tantos errores en otras cosas, y etcétera. Pero ¿qué es lo que Dios desea que nosotros seamos como iglesia? Y en estas próximas 7 semanas vamos a estar viendo lo que Dios desea como iglesia y vamos a estudiar viendo y lo vamos a ver desde la perspectiva del libro de Apocalipsis. Aquí les tengo un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo las próximas 7 semanas. Este, y hoy día nos toca ver una iglesia que es caracterizada por el amor. Y las próximas 6 semanas, como ven ahí, tenemos otras características de una iglesia que Dios desea que sea firme ante las dificultades, inflexible con la verdad, firme en la pureza, vigilante contra la complacencia, fiel en todas las cosas y suficiente solamente en Cristo. La idea central de la clase de hoy es esta que se encuentra aquí en pantalla. Es que nosotros debemos cimentar todo lo que hacemos en el amor de Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, especialmente los latinos, ¿cierto? Un trabajo bien hecho siempre ha sido para nosotros un motivo así como de orgullo. Nos gusta cuando las cosas nos salen bien. Y muchas veces nos concentramos mucho, por así decirlo, o nos enfocamos mucho en el trabajo que estamos haciendo y perdemos de vista otras cosas que son igual de importantes. Y muchas veces nuestro trabajo se puede convertir en un ídolo y deja de lado otras cosas. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo que podemos dejar de lado nuestra familia y cambia la prioridad de nuestras cosas. Lo mismo puede pasar también, y eso en todo orden de cosas, no solamente a una persona común y corriente, sino a un cristiano. También, por ejemplo, el trabajo en la iglesia, en algún ministerio, en lo que tenemos que hacer, en nuestras responsabilidades, muchas veces pueden tomar un rol central dejando de lado otras cosas importantes. Y, y es una diferencia muy sutil porque obviamente nosotros queremos trabajar para el Señor, pero muchas veces nos enfocamos más en el trabajo que en el Señor mismo. Y en esta clase introductoria podemos ver que había una iglesia que también estaba pasando por este mismo problema, y es a la iglesia de Éfeso, que de hecho Jesucristo mismo le dice a la iglesia de Éfeso que habían dejado su primer amor, que había dejado de ser su, su prioridad. Es como una paradoja, porque vamos a ver luego que la iglesia en Éfeso estaba haciendo buenas obras, pero la prioridad es de la relación con Jesús la habían dejado de lado. Entonces le voy a pedir que abran su Biblia, si es que la tienen ahí, o yo igual voy a compartir el, el versículo en pantalla. Voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, para que si quieren leerlo en pantalla, todos leamos las mismas palabras, por así decirlo, pero ustedes pueden utilizar la versión que ustedes más les acomode. ¿Ok? Dice así Apocalipsis 2, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Un poquito de contexto em, aquí para que estemos todos, ¿cierto?, hablando la misma cosa. Denme un segundo para
para compartirles esta pantallita inmediatamente. eh, un segundo, se me confunde aquí la parte técnica también es un poco complicada para mí. Si usted tiene alguna pregunta, eh, me pueden interrumpir sin ningún problema o también pueden escribir en el chat las preguntas que tengan, que quisieran hacerme. Deme un solo segundo, que tuvimos un problema técnico también en la mañana y no nos pudimos conectar a la hora correspondiente. Pero ya, gracias a Dios, ya se solucionó el tema. Ok, la carta del Apocalipsis es una carta muy, 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 muy interesante, eh, con un lenguaje también muy, muy especial. Y la carta del Apocalipsis al principio, los capítulos 2 y 3, hacen, hacen referencia a que Jesús le pide a Juan que escriba cartas a las 7 iglesias que se encuentran, ¿cierto?, en esta región que están viendo aquí en el mapa. Juan en ese momento se encontraba en la isla de Patmos, que estoy aquí apuntando con el mouse. Se entiende que la isla de Patmos era una isla cárcel y Juan se encuentra preso, ¿cierto?, en esa isla a causa del Evangelio, a causa de Jesucristo, y ahí es donde recibe una visión y ve al Jesús, ¿cierto?, con ojos como de fuego, con una espada que sale de su boca, una imagen bastante hermosa, y le pide que le escriba a los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí, en este mapita que estamos viendo, que actualmente em, esta parte es en la parte de Turquía, ¿ok? Más a la izquierda estaría Grecia y más todavía a la izquierda estaría Italia. Esta actualmente es Turquía y le escribe a estas 7 iglesias que se encuentran en esta área, en la provincia de Asia Menor. Parte por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y Y la primera carta, ¿cierto? Es que es Éfeso le dice este tipo de elogios y no y todas las cartas siguientes van a tener un mismo patrón, ¿no? Es decir, va a haber una clase de elogio, una clase de reprensión, no para todas, y también una promesa y un mandamiento. Este, también les voy a mostrar esto de aquí. Todo esto nosotros se lo vamos a compartir, esto va a estar alojado en la página web, una una área especial del Ministerio de Educación para que después ustedes puedan tener estos archivos y los puedan estudiar por su propia cuenta. También los voy a compartir ahora por el chat para que también los puedan bajar y, y tener, porque esto lo vamos a estar utilizando por las próximas 7 clases. Este archivo que se trata de las cartas de las 7 iglesias es un resumen, ¿cierto?, de lo que Jesús les envía a decir, que dice, por ejemplo, aquí en la iglesia de Éfeso, la que estamos viendo hoy día. Se elogia por sus obras, por su perseverancia, que no tolera a los falsos apóstoles, aborrecen a los nicolaitas y abandonan a su primer amor. Y aquí es todo un resumen a las 7 iglesias de lo que Jesús les está diciendo. También otro archivo que les voy a compartir de forma inmediata son los símbolos en el Apocalipsis, ya que aquí tenemos muchas frases, ¿cierto? Imágenes que tienen un significado. Y aquí cuando estamos estudiando las cartas al Apocalipsis, hay un pequeño resumen de lo que significa cuando Juan menciona ciertas cosas como las 7 estrellas, los candelabros de oro, la gran tribulación, el maná escondido, eh, etcétera. ¿Ok? Déjenme inmediatamente compartirles estos archivos. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y voy a compartir inmediatamente. No sé si todos van a recibir estos archivos. Me avisan cualquier cosa. Las 7 iglesias del Apocalipsis le voy a enviar. Las cartas a las 7 iglesias. Y me faltan los símbolos del Apocalipsis. Lo más probable, si ustedes están en el computador,
van a recibir esta, estos archivos. Si están desde un celular o de una tablet, me parece que no es posible verlos. Eh, ya los compartí por el chat. Si van a la ventanita del chat en su computadora, deberían haberlo recibido. Si Pastor Andrés lo recibió, ya perfecto. Eso si están en un computador. Si están en un celular, tengo entendido que no los van a poder recibir, pero sí los vamos a compartir más adelante en la plataforma de la página web para que no, para que todos tengan el material. ¿Ok? Entonces, continuando ahora con la clase, déjeme compartir pantalla inmediatamente para no atrasarnos más porque partimos un poquito tarde, pero... Ok, volviendo al texto, tenemos aquí el mensaje de Jesús que le quiere enviar, que envía a la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Juan, que dice que le escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay una, ¿a qué se refiere, por ejemplo, aquí con un ángel de la iglesia en Éfeso? Hay una interpretación que habla de que el ángel de la iglesia en Éfeso tiene la calidad de mensajero. Entonces, se entiende, se cree que el ángel de la iglesia en Éfeso no es necesariamente como el ángel guardián que tiene, que tendría una iglesia, porque si se le envía la carta al ángel, como el ángel la transmite después a la iglesia, sino que el ángel tiene la calidad de mensajero y esto hace referencia simbólica a que el ángel de la iglesia en Éfeso es el pastor de la iglesia. Entonces esta carta está dirigida al pastor de la iglesia que se encuentra, ¿cierto?, a cargo de Éfeso. Y también es una imagen muy bonita porque si se fijan que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, las estrellas hacen referencia a los ángeles y los ángeles hacen referencia a los pastores. Entonces es un carácter, es un rasgo del carácter de Jesús muy bonito que a los pastores de las iglesias los tiene en su mano derecha, los cuida con su diestra. Hay una protección especial de parte de Jesús para los pastores de la iglesia que hace referencia a que como que los tuviera en su mano cuidándolos. ¿Ok? El número 7 dice el que tiene las 7 estrellas, se encuentra en todo el libro de Apocalipsis. El número 7 es como prácticamente para todo es 7. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, todo es 7. Y el número 7 también tiene un significado, se cree, ¿cierto? Un simbolismo que hace referencia al número perfecto. 7 es como la perfección misma, son los 7 días de la creación y así sucesivamente. Entonces hace una referencia como de totalidad, una plenitud, es el número 7. Y eso significa, por ejemplo, que es el mensaje a las 7 iglesias, no es solamente un mensaje, si bien la carta le llegó físicamente a esta iglesia, pero el mensaje es un mensaje universal para todas las iglesias. A eso hace referencia a que sean 7 cartas a 7 iglesias, como que es un mensaje a la iglesia em, universal. Y aquí tenemos un gran elogio que dice lo siguiente: yo conozco tus obras, tu fatiga, que has sometido a prueba a los que han de ser, un segundito, ahí sí que tenía un ruido de fondo que me desconcentraba. Y aquí tenemos un gran elogio de parte de Jesús. Aquí hay una iglesia que a todos nos gustaría ser como esta iglesia. Ahí tiene que hace obras, que se fatiga, que es perseverante, que no soporta a los malos, que ponen a prueba a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser líderes o que a los que les gusta enseñar, ¿cierto?, la sana doctrina, los ponen a prueba. Y esta prueba han salido reprobadas estas personas. Son perseverantes. Si se fijan en el versículo 2 dice que son perseverantes y en el versículo 3 les vuelve a repetir que tienen perseverancia, que han sufrido por el nombre de Jesús y que no han desmayado. ¿A quién no le gustaría ser una iglesia así, que es perseverante, que es paciente, que no desmaya, que sufre por el nombre, que ponen a prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles o aquellos que se dicen ser líderes? A todos nos gustaría ser una iglesia así, ¿cierto? A todos nos gustaría em, que Jesús nos dijera esas cosas. Y por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a ver, miráramos a nuestra iglesia,
recuerden que la iglesia somos nosotros, por lo tanto, cuando nosotros criticamos a la iglesia, si es que hace algo o no hace algo, no estamos criticando a nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros somos los que componemos la iglesia. Entonces, si nos analizamos a nosotros mismos como iglesia, ¿qué ministerios podríamos ver que la iglesia tiene que benefician a nuestra comunidad? ¿O cuáles serían las cosas por las cuales Jesús nos elogiaría? ¿Cierto? Tenemos ministerios que efectivamente eh, sean de influencia para la comunidad, que efectivamente sean luz para la comunidad. Tenemos ministerios que resuelvan las necesidades de los que más lo necesitan. Y en cierta forma sí, o sea, podemos decir, por ejemplo, tenemos el ministerio de misericordia que se encarga de servir a las personas en situación de calle, tenemos el ministerio del ropero, ¿cierto? Las canastas familiares que se reparten, ¿cierto? A las familias de la iglesia de más necesidad. Cada 2 sábados se junta un grupo a preparar almuerzos para ir a repartir a las distintas comunidades de la comuna de Santiago. O sea, estamos haciendo cosas que suplen las necesidades, ¿cierto? De aquellas personas que se ven más necesitadas por lo que, por, por la situación que están viviendo, ¿cierto? Y podemos ver varias cosas aquí. Una iglesia fiel, en este caso, por ejemplo, la iglesia de Éfeso o una iglesia fiel en general, siempre va a sobresalir de alguna manera. Una iglesia fiel, ojo, estoy diciendo una iglesia fiel. Si una iglesia es efectivamente fiel, esta iglesia va a sobresalir de alguna manera. Siempre va a haber la iglesia va a ser luz en medio de la oscuridad. Y en este caso la iglesia de Éfeso se estaba tomando ese ministerio en serio y nosotros también deberíamos estar haciendo lo mismo para poder ministrar de la mejor forma a nuestra comunidad. Estas obras también, una iglesia fiel, ¿cierto? También va a realizar obras que suplan las necesidades de aquellos que más lo necesitan. No solamente van a ser, si se fijan, Jesús alaba a esta iglesia por su fatiga y por su perseverancia, ¿cierto? Habla del carácter que tienen sus obras, ¿cierto? Y estas obras deben ser una solución para proveer lo que la iglesia necesita para ser una iglesia victoriosa. Y por último, también la iglesia fiel hace estas obras que testifican de quién es el obrador, ¿cierto? Aquí hay en este elogio del Apocalipsis se revela, ¿cierto?, la dedicación que tienen los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y esto nos muestra que también ellos pagaron un precio, ¿cierto?, para ofrecerle a Dios obras que fueran dignas, ¿cierto?, de Él. Y toda iglesia debe ser reconocida no solamente porque predica el Evangelio, sino también porque hace obras que destruyan las cosas o sea, perdón, que restauren las cosas que ha destruido el enemigo, ¿cierto? hemos, Cuando se han ido a dejar los almuerzos o cuando el grupo de misericordia, por ejemplo, va a la calle, ¿cierto?, a servir, hay lugares que están completamente dominados por Satanás. O sea, uno ve, hay plazas que uno ve a las personas que están prácticamente todas borrachas. Entonces hay obras del maligno que está ahí, ¿cierto? Que se ve que está como en control de esa situación. Entiendas el contexto de lo que estoy hablando, sabemos quién está en control. Pero como que hay territorios que es cierto que están como dominados, por así decirlo, por el maligno, y la iglesia debe, ¿cierto?, atacar con todas sus fuerzas ese tipo de cosas para sacar el dominio que tiene Satanás en ciertos lugares. O sea, el trabajo en la calle es cuando las veces que he ido, es muy impactante ver cómo hay gente que está tan metida en el alcohol, por ejemplo, o en la pobreza, que duermen en la calle, que no se atreven a ir al albergue porque les roban. Y es toda una vida que en necesidad, o sea, todos los días tienen que mendigar para poder comer, todos los días tienen que luchar, ¿cierto? No, no sé si luchar, pero y todos los días tienen que enfrentar esa adicción, por ejemplo, del alcohol y pasan todo el día borrachos. Entonces, hay necesidades reales y las obras que nosotros hacemos como iglesia deben atacar a esas necesidades. Debemos ser luz donde hay oscuridad, ¿ok? Ahora, siguiendo con el mensaje a Éfeso, si vemos primero este elogio de Jesús, es un elogio bastante, bastante bueno. Después Jesús dice lo siguiente, Apocalipsis 2 del 4 al 6. Pero tengo esto contra ti.
Después de todo lo que le dijo, recuerden, su perseverancia, su paciencia, su sufrimiento, Jesús después le dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y efectivamente también, bueno, como dice aquí la hermana Rosita, que hoy día se reiniciaron las visitas a la calle del Ministerio de Misericordia, así que tengamos también en oración, en oración por aquellas personas que han salido a servir. ¿Qué se refiere esto del primer amor? Porque si yo tengo, si se fijan en el versículo anterior, eh, todo lo bueno que estaban haciendo, todo lo que estaban sufriendo, la perseverancia, el- sus obras, su fatiga, todo esto, pero aún así, todo esto que se ve que es maravilloso lo que están haciendo, Jesús le dice, mira, todo eso lo estás haciendo, pero esto tengo en contra, que has dejado tu primer amor. Cuando pensamos entonces esto del primer amor, siempre se ha pensado que es, o, o de todas las interpretaciones que se dan es efectivamente que la prioridad que teníamos cuando, por ejemplo, recién conocimos a Jesús, en que todo era así, el amor que teníamos por Jesús era lo máximo que teníamos y que efectivamente todo lo que hacíamos era por lo que Jesús había hecho por nosotros y teníamos ese amor por Jesús, ese celo por Jesús. Luego de eso, el mismo peso del ministerio o las cargas del ministerio hacen que uno se enfoque más efectivamente en las obras que en nuestra relación con Jesús. Aquí no solamente habla de un primer amor como el amor que teníamos al inicio cuando conocimos a Jesús, sino que habla acerca de nuestra prioridad como cristianos. Si efectivamente nuestra prioridad son las obras o nuestra prioridad es Jesús. Recuerden que cuando uno pone por prioridad algo, por lógica, van a haber cosas que no, que van a estar en segundo, tercer y cuarto lugar. Siempre que yo pongo algo en prioridad, lo demás va a quedar en segundo o tercer lugar. Y en este caso tenemos una iglesia que hacía obras, pero sus obras habían sido su prioridad. Eso era su máximo enfoque, su máximo objetivo era hacer obras, pero habían dejado de lado su relación que tenían con Jesús. No sé si tienen alguna pregunta respecto aquí o algo que quieran compartir, si están de acuerdo con esto del qué significa dejar el primer amor. Lo pueden, si quieren pueden abrir su micrófono, comentar o dejarlo en el chat. Hermano Iván, ¿me Dígame. escucha? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Aguilar. Quiero hacerle una consulta. Ujú. Está tremendamente bien explicado y me gusta muchísimo el sentido que tiene el mensaje a la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero también me hago esta siguiente pregunta. No pienso y tampoco creo que dentro de todos ellos todos hayan actuado con la misma motivación, porque solamente el Señor conoce y escudriña los corazones y, y a lo mejor algunos hermanos en su individualidad como personas tuvieron una actitud más distinta o diferente a lo que plantea en general el texto, porque al parecer suena como todos eran iguales. Entonces ahí me gustaría que me ayudara a comprender mejor esa idea. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, hermana Claudia. No sé si alguien quiere, antes de yo responder, alguien quiere compartir qué creen ustedes acerca de lo que preguntó la hermana Claudia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que efectivamente era toda la iglesia la que había dejado su primer amor? ¿O habían algunos que efectivamente sí se mantenían fieles a su, a Jesús? Yo les voy a poner el caso, em, veamos nuestra iglesia para responder la pregunta. En nuestra iglesia, bueno, todos sabemos nuestros problemas y las cosas que hacemos,
Un segundo aquí. Eh, en nuestra iglesia tenemos de todo tipo de gente, por así decirlo, entiendes el contexto de lo que estoy hablando. O sea, tenemos personas que son nuevas en el Evangelio, tenemos personas que son muy antiguas en el Evangelio, tenemos personas que son muy maduras, tenemos personas que son muy inmaduras, tenemos líderes, ¿cierto? Tenemos guías de grupo pequeño, ministerios, etcétera. Y todos sabemos, como decimos en Chile, dónde nos aprieta el zapato. Y obviamente la condición de cada uno de nosotros no es la misma condición. O sea, mi condición, por ejemplo, como Iván Riveros, mi condición como cristiano no es la misma condición, por ejemplo, que la hermana Claudia, ¿cierto? Que la hermana Rosita. Todos estamos en alguna etapa de nuestra relación con Jesucristo. Entonces, cuando este mensaje se le da a la iglesia de Éfeso, obviamente es un mensaje generalizado para la iglesia, pero no es, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Individualizada. Nosotros como iglesia somos un cuerpo. Cada cuerpo tiene distintas funciones y hay algunas, algunos miembros del cuerpo que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien y todos nos tenemos que apoyar, ¿cierto? Para llevar la iglesia adelante. Entonces, se entiende que es un mensaje para la iglesia en general, pero no un mensaje individual. Aún así, es un mensaje para que todos lo tomemos en cuenta y analicemos nuestra condición. Efectivamente, a lo mejor había una persona en la iglesia de Éfeso que no había dejado, ¿cierto?, su relación con Jesús, ¿cierto? Era su prioridad, era por lo cual vivía, ¿cierto? Pero en general la iglesia como tal se había enfocado más en sus obras que en su relación con Dios. De hecho, se ve el mensaje que habían puesto, por ejemplo, a prueba a los apóstoles, es decir, lo más probable es que eran muy buenos en la enseñanza de las cosas a costa de su relación con Jesús. Era muy bueno sirviendo a la comunidad a costa de su relación con Jesús. Entonces se enfocaban más en, en sus obras que en su relación con Jesús. No sé si respondí su pregunta, hermana Claudia. O si alguien quiere comentar algo más, abro el Muchas, micrófono. muchas gracias, hermano. Sí, y me gusta eso, que darle el sentido de cuerpo, un llamado de atención, por supuesto, siempre proveniente del Señor, con amor, con misericordia. Y como iglesia, como parte, como miembros de un cuerpo en Cristo, es tremendamente importante también revisarnos, vernos dónde estamos fallando. Y esas llamadas de atención son puramente el amor que nos tiene el Señor y ese celo por cada uno de nosotros. Así que muy agradecida. Ok, gracias. Este, ok, entonces, fíjense después lo que les dice eh, Jesús, porque no todo está perdido, no es algo que sea irremediable. Fíjense, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Entonces, se fija, hay un mandamiento, por así decirlo, una restauración prometida, ¿cierto? Decirle, ok, mira, esto tengo contra ti, pero recuerda dónde caíste y arrepiéntete y cambia el rumbo y a las obras que hiciste al principio. Si no lo haces, fíjese lo que dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿A qué se refiere esto? No significa que no hay un tema de aquí, no es que la salvación esté en juego. Fíjense que habla del candelabro. El candelabro, en en la guía que les envía acerca de la simbología, habla acerca de la iglesia como tal, acerca de lo que hace un candelabro, que es entregar luz. La función de la iglesia es ser luz en la oscuridad, ¿cierto? Ser luz en el mundo. Y en este caso, la eficacia de la iglesia para ser luz en el mundo no iba a ser la que la correspondiente, es decir, ya no iba a ser una influencia dentro de su comunidad, no iba a ser eficaz en su trabajo, o sea, sus obras iban a estar, pero no van a ser una respuesta a la necesidad de los demás o no iban a ser luz en medio de la oscuridad. A eso se refiere con que voy a quitar tu candelabro, es decir, las obras que deberían estar estar dando, mostrando, estar dando a conocer mi nombre, no van a estar haciendo eso, ya no van a hacer luz, solamente van a hacer obras vacías o obras en sí mismo, pero no van a dar gloria a mí, no van a hacer luz en la oscuridad y no van a estar supliendo las necesidades.
Entonces, ojo con esto. Arrepiéntete ya las obras que hiciste al principio, aquellas obras que nacían de un amor por Jesucristo, que nacían para darle gloria a, a, a Jesucristo. Em, Deme un segundo, se me perdió la página que estaba leyendo. Aquí está. Entonces, ojo con el tema de las obras y ojo de envolvernos en algo en la cual perdamos de vista otras cosas más importantes. ¿Ah? Recordemos entonces que, como les decía, que no podemos priorizar algo sin dejar otras cosas en segundo lugar. Y hay otra cosa también importante, que hay una diferencia también entre hacer y amar. O sea, yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero eso es diferente a amar. O sea, de la iglesia de Éfeso estaban haciendo cosas, pero no habían dejado de amar a Jesús por sobre todas las cosas. Tenían más amor por las obras que más amor por Jesús. ¿A quién decían amar? O sea, si todos nosotros, si yo les preguntara a cada uno de ustedes si aman a Jesús por sobre todas las cosas, yo estoy por seguro que todos ustedes me van a decir que sí. Que sí, por supuesto, yo amo al Señor por sobre todas las cosas. Pero es la acción, si efectivamente, o la motivación detrás de la acción lo que me va a demostrar eso. O sea, yo no puedo saber cuál es su intención cuando usted está trabajando en el ministerio, cuando usted está ayudando en situación de calle, está yendo a repartir almuerzo, está haciendo una donación de comida o de ropa para la iglesia. No sé cuál es su motivación detrás de eso. El tema es que Jesús sí la sabe. Y en este caso, por muy bonita que se viera la iglesia de Éfeso con todas las cosas que hacía, Jesús sabía la motivación detrás de eso y le dijo, ha dejado tu primer amor. Imagínense por un momento si Jesús nos hablara a nosotros como iglesia Pieps. Por supuesto, el primer elogio nos gustaría que nos dijera, oye, ustedes sí sirven a la gente en situación de calle, hacen almuerzo para los más necesitados, tienen su ropero, tienen sus canastas familiares que las reparten por todos lados. Y qué bonito que nos dijera eso Jesús. Pero ¿qué nos diría en realidad? ¿Qué pasaría si nos dijera, oye, pero todo esto que haces, pero te tengo en contra que ha dejado tu primer amor? ¿Qué pasaría con eso? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué le diríamos? No, Jesús, yo no he dejado mi primer amor. Pero eso es de la boca para afuera. Ahora, si nos ponemos a pensar efectivamente qué es lo que Jesús nos diría, por qué Jesús, cuáles serían las razones por las que Jesús elogiaría a la Pieps y qué es lo que Jesús tendría en contra de la Pieps. A lo mejor tendría más cosas en contra que a favor, o a lo mejor no, a lo mejor tendría más cosas a favor que en contra. Pero siempre nos tenemos que estar analizando, y este es un mensaje, es una advertencia, ¿cierto?, de parte de Jesús para que nosotros como Pieps también analicemos. Recordemos, ¿cierto?, cuáles son las cosas que estamos haciendo, dónde está nuestro primer amor, dónde está nuestro amor por Jesús en nuestra vida, en qué lugar. Es más importante ir a atender a la gente en situación de calle, solamente porque hay que hacer algo, o efectivamente esa motivación de salir a la calle es porque Jesús es nuestra prioridad y lo hacemos por amor a Jesucristo. Y claro, como decíamos, no es para todas las personas, porque lo más probable es que sí, hay algunas personas que están completamente enamoradas de Jesús. Pero hay otras personas que a lo mejor simplemente lo hacen por la obra en sí misma. Pastor Andrés. Sí, Iván, bueno, gracias por esta explicación y bajarle el cambio a esta lectura de la iglesia de Éfeso. Yo quisiera, mientras tú hablabas, estaba pensando que aquí lo complejo, o parte de lo complejo, es que este amor no se da en un aspecto negativo. O sea, parece que alguien tiene el micrófono abierto, hermana Baudis. Alguien tiene la idea que aquí se puede estar pensando que, o sea, es fácil entender que alguien está mal cuando empieza a amar, entre comillas, las cosas del mundo, ¿cierto? Los ídolos, qué sé yo, todo lo que podríamos entender como negativo. Pero aquí estas inclinaciones estaban amando cosas que uno no podría decir que estaban mal, que estaban bien. Entonces, no es una expresión externa la que nos invita a ver el cambio de dirección de esta iglesia, sino era una cuestión más profunda, como tú bien dices, que tenía que ver con las motivaciones internas del corazón.
Y eso le puede pasar incluso a iglesia o a nosotros de manera individual con buenas intenciones. Esto alguna vez lo conversamos en la reunión de jóvenes, que hay inclusive misioneros que aman más las almas que al Señor de las almas. Entonces, uno dice, estando en el buen camino, en la buena lógica, termina viendo igual una idea torcida de la realización ministerial o del servicio. Entonces, aquí en este punto en particular, la línea es súper delgada, súper delgada. Así que cuando tú nos llamas y nos invitas a reflexionar y a mirarnos a nosotros mismos, tanto como iglesia como de manera individual, yo creo que es súper pertinente. Así que gracias por la explicación. Gracias, pastor. Entonces, para resumir esta parte, sí, efectivamente, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la hermana Allison. Esta advertencia es que es a no abandonar nuestro primer amor, porque si nosotros abandonamos nuestro primer amor, que es Jesucristo, nosotros perdemos, por así decirlo, nuestra luz, perdemos nuestra influencia, perdemos nuestra eficacia como iglesia. ¿Ok? Entonces, no abandonemos nuestro primer amor o retomemos nuestro primer amor. ¿Por qué hacemos las cosas los que hacemos? ¿Ok? Ok, pero vamos con el mensaje de esperanza. ¿Qué, qué le sigue diciendo Jesús a la iglesia? Fíjense, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer, perdón, sí, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y este patrón, ¿cierto? Cuando dice el que tiene oído, oiga, se repite en las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, ¿cierto? Es como una estructura que tiene cada carta a las iglesias y, y se repite a lo largo de todo eso. Entonces aquí es como que, hey, ponga atención lo que estoy diciendo. Y esta es la promesa específica que le entrega a la iglesia de Éfeso. A cada iglesia le da una promesa específica. Que dice, al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces no hay que... ¿cuál es el propósito de estas últimas palabras? O sea, la iglesia de Éfeso, el haber perdido su primer amor, esto simplemente es una invitación a poner cierto a Cristo sobre todas las cosas importantes y sobre todas las cosas necesarias en la vida. O sea, tenemos que, Dios nos quiere guiar por el bien y tenemos que tener oídos, ¿cierto?, para discernir su consejo. Necesitamos tener esa sensibilidad al Espíritu Santo y esa capacidad de escuchar no viene por sí sola. Eso es un hábito que viene de tener justamente una relación con Jesús, es decir, de tener a Jesús como prioridad. Cuando yo tengo a Jesús como prioridad, yo puedo escuchar la voz de Jesús y seguirlo. El que las ovejas conocen mi voz y me siguen, si tú escuchas mi voz y me siguen, dice Jesús en uno de los evangelios. Pero ese oído espiritual, por así decirlo, se genera de una relación con Jesús cuando Jesús es mi prioridad, cuando yo parto del día, ¿cierto? En oración, cuando yo tengo mi tiempo a solas con Dios. También dice, al vencedor le daré de comer al árbol de la vida. Ahora, ¿qué significa eso que al vencedor? Que yo tengo que hacer todo por, por, m- por, s- por mi propia cuenta. Nosotros ya somos más que vencedores, dice la Biblia, pero habla de que Dios nunca va a obtener la victoria, ¿cierto?, por nosotros sin que nosotros nos esforcemos. O sea, es cierto que nosotros somos victoriosos en Cristo, pero nosotros como cristianos debemos correr la carrera de la fe. Y es en esta lucha en que nosotros aprendemos, ¿cierto?, el valor que tiene el consejo de Jesús para nosotros. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser perseverantes, pacientes. No podemos echarnos para atrás, ¿cierto?, con la mano en la cabeza, ¿cierto?, descansando, porque ya somos más que vencedores. Hay una carrera por correr. Pablo decía eso, ¿cierto? He corrido la buena carrera, ¿cierto? He peleado la buena batalla de la fe. De hecho, lo pone como batalla, no es algo que va a ser fácil. Hay que ser perseverante. Y en especial en la iglesia de Éfeso, en esos tiempos en que había persecución en la iglesia,
había, estaba el culto al emperador en el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces había muchas cosas que los cristianos les salía difícil, era difícil ser cristiano en esos tiempos. Hoy en día, ¿cierto? Como en estos tiempos en Chile, por ejemplo, en que hay libertad de culto, en que nadie nos persigue, nos podemos caer también en ese error de relajarnos a lo mejor, ¿cierto? Ir tranquilamente a la iglesia o participar de las reuniones de la iglesia sin mayor inconveniente. Pero en esos tiempos había persecución de verdad. Y a la gente la mataban, la metían presa, les cortaban la cabeza. Ahí había que efectivamente perseverar y sufrir por el nombre de Cristo. Y aún así, fíjense que Jesús les dice que habían dejado su primer amor. Entonces, ¿cuánto más fácil para nosotros va a ser caer en ese error de simplemente trabajar relajados, sin luchar por realmente lo que queremos y caer, ¿cierto?, en el relajo de que no tengo que cultivar una relación con Jesús? Debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Y obviamente la promesa es, vamos a tener, ¿cierto?, un lugar en, en el paraíso de Dios, ¿cierto?, en, en la vida eterna. ¿Ok? Em, con todo lo que yo he hablado o lo que se ha compartido, vamos a hacer una pequeña actividad que está aquí. Fíjense, vamos a detectar varias cosas. Una de las cosas que vamos a detectar es el, el personaje principal. Esto ya vamos a ponerlo en forma más práctica. El personaje principal, el recipiente, el, la motivación, o mejor dicho, el amor que hay detrás de esto y la acción generada. Y vamos a ver cómo la acción o la obra que hace una persona y el amor se encuentran en perfecta armonía. Voy a leerlo para que entendamos todo lo que vamos a hacer. En pantalla tengo 2 de Samuel 9 del 3 al 7 y dice lo siguiente. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces aquí tenemos un personaje que es eh, que es David, lo voy a marcar aquí para que lo vean en pantalla, y tenemos a un recipiente que es Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Entonces, ¿cuál es la acción que hace David con Mefiboset? Le dice que le va a devolver todas las tierras de Saúl a su padre y comerá siempre a la mesa de David. Ahora, esta acción, es decir, que David le haya dicho eso a Mefiboset, ¿cuál fue la motivación de David para hacer esto? Dice aquí en la penúltima línea, por amor de Jonatán, tu padre. Entonces, la acción siempre va, en este caso, ahí está en armonía, ¿cierto?, con el amor. En este caso, lo que hizo David por Mefiboset fue por amor de Jonatán. Entonces, eso es como el, lo que, lo que, lo que quiero demostrar un poco, que la acción y el amor están siempre, deben ir, ¿cierto?, en perfecta armonía. Les voy a mostrar un ejemplo más que se encuentra en los Evangelios, Mateo 14, del 14 al 20. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
Entonces, como aquí la acción está motivada por amor, tenemos, por ejemplo, tenemos a Jesús, ¿cierto? Que es el que hace la acción. Los que reciben la acción son la gran multitud. ¿Cuál es esta acción? Es la alimentación, ¿cierto? ¿Dónde está aquí la marca? Bueno, comieron todos y se saciaron. Esta es la acción, la alimentación. ¿Cuál fue la motivación para esa acción? Se encuentra en la primera parte, la compasión que tuvo por ellos. Entonces nuestra acción siempre debe ir motivada por amor, y cuando esa acción, de hecho, cuando esa acción está motivada por amor y no por otras cosas, ahí hay una eficacia, por así decirlo, mayor, o realmente esa obra cumple el propósito por el cual se efectuó. La Biblia dice, o sea, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano. Pero esas obras tienen que ir con una motivación, y cuando esa motivación es la correcta, esa obra cumple el propósito por el cual se creó de antemano esa obra. No sé si espero estar dándome a explicar con esa, con lo que acabo de decir, la verdad. ¿Ya? Hermano Iván, Sí, dígame. quisiera expresar aquí el Santiago 21, 2, 21 y 22. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Entonces, allí podemos ver lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, la fe, ok, yo tengo fe y la perfección de las obras está por la fe que yo tengo. Fíjense que Santiago habla por el ejemplo de Abraham cuando ofreció a Isaac. Lo ofreció por la fe en Dios y se transformó en una acción. Lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es que la acción, yo puedo tener una acción, pero para que se perfeccione debe nacer en la fe. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque fíjense, es como, por ejemplo, lo que cuando uno se casa, cuando uno es novio. Cuando uno es novio, la novia puede estar no sé, en cualquier parte, pero uno no deja de buscar de hablar con ella. Pero lo hace que ahí está la acción, pero la acción, ¿por qué la hago? Porque tengo una motivación tan grande de verla, porque la amo. Pero entonces en el trago se casan, empieza la luna de miel y empiezan otras cosas que quizá yo no vi en el noviazgo, como que tengo que ahora pagar los servicios públicos, que ahora que tenemos que trabajar. Entonces empieza a darse una serie de acciones que lamentablemente en el tiempo se va perdiendo esa acción de amor que me motiva. Entonces ya lo veo como una obligación, como un compromiso, como que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y a lo mejor creo que lo estoy haciendo con amor y no es así, sino lo estoy haciendo como un acto de responsabilidad para que los demás me vean, para que no me juzguen, para crear una apariencia. Entonces empiezan a darse una serie de motivaciones que va enfriando la motivación principal, que fue unirme a esa persona, o a esa mujer, o a ese hombre. Es lo que quiere decir el Señor en este pasaje. O sea, ¿qué te llevó a que los dos nos unieran? La fe, el que tú creíste en mí, y hubo una motivación, un amor, una relación primaria. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo, fíjense que el Señor lo aclara y lo dice, has hecho esto y haces muchas cosas por mí, por la fe y por el Evangelio. Pero ¿qué te hace? ¿Por qué no se perfecciona esa transformación hacia el mundo? Por eso que el Señor le dice, te puedo quitar el candelero, porque no hay una transformación espiritual en la acción. Y es por eso que aquí lo habla Santiago, o sea, la perfección de la obra
hacia la fe, los dos van unidos. Hermano Iván, ¿puedo ir un poquito más allá? Por supuesto. Porque en 1 Corintios 13 dice que si nosotros tuviéramos los mejores dones espirituales, hiciéramos las obras más hermosas humanamente hacia los demás, si tuviéramos toda la fe para hacer las cosas, pero no tuviéramos amor, no nos sirve de nada ni somos nada. O sea que al final la fe y el amor sí tienen que ir súper de la mano, porque si no, no vale de nada. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor podemos tener claro que le va a agradar, porque lo que estamos haciendo lo hacemos para Él, tenemos fe en Él, pero si eso no está motivado por el amor verdadero, no sirve de nada. Y eso es lo que va a recriminar el Señor Jesús. Porque, y también me hace reflexionar este pasaje en que así el Señor tiene una relación personal con nosotros para salvación, ¿cierto? Cuando le recibimos y creemos, pero al final el juicio del Señor sobre nosotros es como iglesia, es como cuerpo, es como parte de su cuerpo. Entonces, lo que yo haga afecta también a los demás. Si yo me esfuerzo por madurar en la fe, por crecer y por amar al Señor por todo mi corazón para poder hacer las obras que Él espera de mí, eso también va a influir en el juicio del Señor hacia todo el cuerpo. Entonces, no tenemos que pensar que, bueno, yo me las arreglo nomás solo, mi relación con Dios es mía solamente. Todo lo que yo hago también va a afectar el juicio del Señor sobre su iglesia completa. Por eso somos uno. Y Jesús oró para que fuéramos uno. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante ser parte de este cuerpo y tener la responsabilidad por todo lo que pasa dentro del cuerpo. Así es. Muchas gracias por sus aportes, hermana Lili, hermano Carlos. Completamente de acuerdo. O sea, el mensaje es a la iglesia, no es un mensaje a un individuo. Y somos parte de un cuerpo, o sea, no somos eh, miembros de un cuerpo separados. No podemos funcionar fuera del cuerpo. Entonces, es importante que cuando trabajemos lo hagamos juntos y que, como decía la hermana Lili, o sea, el juicio es para la iglesia en general, por mucho que yo esté muy bien con mi relación con Dios o no, somos parte de ese cuerpo y se está juzgando a ese cuerpo, ¿ok? En la cual la cabeza, dice, es Cristo o debiera ser Cristo, justamente depende de la motivación. Ok, muchas gracias, de verdad, completamente de acuerdo y efectivamente debiera ser así. Vamos con la parte práctica, porque ahora, ¿cómo la bajada, como le dice el pastor Andrés, ¿cierto? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida personal, a mi vida de iglesia? Y vamos a partir con cosas muy, muy, muy simples, muy pequeñas para los que son, por ejemplo, los que son más nuevos, a lo mejor, los que están recién comenzando su relación con Jesús. Em, Déjenme avanzar aquí con la... Primero dejen... No sé por qué se desmutean algunos, sino que yo los tengo todos muteados. En fin. Bueno, recordar entonces, antes de la idea central de esta lección es que todo lo que hacemos debe estar fundamentado, debe estar cimentado en el amor de Cristo. Si yo lo que hago, lo hago simplemente por hacer algo, como decía el hermano Carlos, simplemente por cumplir, porque tengo, no sé, un cargo y tengo que hacerlo, cumplir sí o sí porque es parte de mis responsabilidades, a la larga eso no va a ser lo eficaz, lo suficientemente eficaz, sino que debe ser todo cimentado en el amor de Cristo, en especial en la iglesia, ¿cierto? O sea, estamos hablando de lo que yo hago como buenas obras como iglesia. Todo eso debe ser cimentado en el amor de Cristo. Esa es la idea central, lo que tienen que quedarse con la clase de hoy día. Si no se acuerdan de nada más, acuérdense de esto, que todo lo que yo haga debe ser cimentado en el amor de Cristo. Pero, ¿cómo lo hago eso? Pongo en práctica tres cosas simples nomás para dejarnos. Lo primero que podemos hacer, lo más simple, es orar. Que si bien, claro, es lo más simple, pero a veces es lo que más nos cuesta hacer. Tomar un tiempo personal, ¿cierto? Estar concentrados, que no nos llamen por teléfono, que no sé, algún ruido que nos desconcentre. Puede ser muy simple orar, pero cuando nos proponemos orar, como que hay obstáculos que nos impiden hacer eso. Y es porque efectivamente la oración es muy,
el, no subestimemos el poder de la oración o la eficacia de la oración. Por eso que a veces nos tentamos, ¿cierto? Nos desconcentramos o no encontramos los tiempos para orar porque a veces el enemigo sabe que la oración puede hacer mucho en contra de él. Entonces pone todos estos obstáculos. Entonces no desestimemos el tiempo de orar, de poder tener un horario específico de oración, los que les gusta más el tema de la rutina, pero siempre es lo que podemos comenzar a hacer es orar, comenzar cada día en oración, dice, para fortalecer nuestra relación y obviamente no comenzar el día sin dedicárselo a Jesús, para que nos dé la sabiduría para poder andar con Él. Lo otro que podemos hacer es, y yo creo que aquí cuando empezaba a hablar acerca eh, de lo que hacemos como iglesia, muchos de nosotros tenemos nuestras críticas con la iglesia como nuestros elogios para la iglesia. No sé, por algo estamos aquí, o sea, yo estoy en esta iglesia por tal y tal motivo. Pero claro, no somos una iglesia perfecta porque no somos perfectos, ¿ok? Nos- Nosotros somos la iglesia, entonces lo más probable es que no lleguemos a ser una iglesia perfecta porque nosotros como seres humanos nos seguimos equivocando. Pero todos tenemos cosas que nos gustaría que la iglesia fuera. Decía, a mí me gustaría que la iglesia fuera más fuerte en este sentido, me gustaría que la iglesia fuera más enfática en este sentido, me gustaría, no sé, ayudar a esta necesidad que estoy viendo en la iglesia. Y muchas veces las cosas que nosotros vemos como necesidades en la iglesia o en la comunidad, muchas veces son cosas que el Señor pone en nuestros corazones para nosotros hacer. Es decir, hay personas que trabajan en el ministerio de misericordia, hay personas que trabajan en el ministerio de evangelismo, hay personas que trabajan en el ministerio de la ropa, porque ven esa necesidad y se propusieron a trabajar en eso. Pero entonces cuando nosotros, a lo mejor esa crítica que nosotros tenemos contra nuestra propia iglesia, que se pueda transformar en una buena obra. Es decir, lo que yo veo que le falta a la iglesia, bueno, yo trabajar o servir para suplir esa necesidad de la iglesia. Si falta, no sé, veo que falta ayuda en cierta parte, bueno, vaya y ayude en esa cosa. O sea, a lo mejor es Dios mismo el que le hace ver esa necesidad dentro de la iglesia. Entonces decida qué es lo que va a hacer, decida hacer esta buena obra, pero estando consciente de que lo hacemos, ¿cierto?, para la gloria de Dios y por amor a nuestro prójimo. Eh, ¿Cierto? O sea, reforzar que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y para la gloria de Dios, no para la vanagloria propia. Ah, no, yo trabajo en la iglesia y trabajo en el ministerio tal y tal y tal y cual y yo hago todas estas cosas. Eso es vanagloria, porque al final lo que hacemos, si nuestra motivación es correcta, no es para nosotros decir que lo que estamos haciendo por Jesús, es para que Jesús se lleve toda la gloria. Esa es la motivación detrás de las obras. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien práctico, la tercera opción que dice ministrar. Dice, enséñele a su familia la diferencia en la calidad del servicio en el hogar cuando se hace por amor a la familia. Es lo que explicaba, por ejemplo, el hermano Carlos con el ejemplo de la novia y del matrimonio. Si cuando lo que yo hago, por ejemplo, un ejemplo, sé, todos hemos probado un plato rico, ¿cierto?, de la mamá o de la abuela. O sea, nuestra abuela o nuestras madres cocinaban espectacular y se nota la mano o se nota el amor en la calidad de la comida. Cuando una persona, por ejemplo, cocina con amor, se nota inmediatamente en la comida, en la calidad. Pero cuando una persona, por ejemplo, hace las cosas simplemente porque tiene que cumplir o por obligación, la calidad cambia, ¿cierto? Una comida no tiene el mismo sabor cuando se hace obligada, ¿cierto? A regañadientes a cuando se hace por amor. Entonces, podemos enseñar lo que hemos aprendido aquí, enseñarle a nuestra familia cómo cambia la calidad del servicio cuando se hace por amor o cuando se hace por obligación. Eso es algo que podemos poner en práctica. Em, para ir concluyendo ya, porque ya estamos sí, tenemos todavía un par de minutos, pero para que podamos compartir un poco también nosotros, es muy fácil caer en, la, en estar ocupados con algo que estemos haciendo, ya sea en el ministerio de la iglesia o en cualquier otra cosa que estemos haciendo, y es muy fácil perder de vista, ¿cierto?, quién es el dueño de la iglesia, quién es realmente el por el cual estamos haciendo estas cosas. Y esto obviamente sabemos que no debería ser así. Jesús desea que nuestras obras sean una extensión de quién es Él, que nuestras obras sean un reflejo de quién es Dios en nuestra vida. Lo que Dios hizo por mí, su obra, es cierto, redentora en mí, tiene que verse reflejada en las obras que yo estoy haciendo.
¿cierto? Que la motivación, ¿cuál es la correcta? No puedo enfatizar lo suficiente que lo que hacemos debe ser por amor a Cristo, debe ser para darle la gloria a Dios. Lo que hacemos no puede ser las obras en sí mismas no son un fin. No puedo yo simplemente estar sirviendo, estar obrando solamente por el hecho de servir. Debe haber una motivación detrás de eso. La eficacia de la obra va a ser distinta, ¿cierto? La calidad de esa obra va a ser distinta cuando las motivaciones son las correctas. Y nosotros como iglesia, nuestra prioridad, nuestra primera máxima prioridad es Jesucristo. Y de ahí tiene que emanar todo lo demás. Concluyo, ¿cierto? Con el texto de Efesios 2:10, que ya lo había leído, pero o sea, lo había dicho, no lo había leído. Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Una persona fiel hace buenas obras que por sobre todas las cosas glorifiquen a Dios. Quedémonos con este mensaje, quedémonos con el mensaje que Jesús le manda a decir a las iglesias, cuáles son las cosas buenas que hacen y cuáles son las cosas que tiene que arrepentirse una iglesia. Siempre tenemos que estar autoevaluando nuestra relación, siempre tenemos que estar aprendiendo, sacando el limpio, que es lo que Jesús dice por medio de su palabra, ¿cierto? Siempre hay algo que vamos a tener que ir mejorando. No va a llegar un momento, ojalá fuera así, pero no es así, en que nosotros digamos, ya, yo llegué a la madurez en Cristo y de aquí hasta aquí llego. No, siempre va a haber algo más que aprender, algo más que Dios quiera enseñarnos. Por eso este discipulado comienza y va a ser un discipulado continuo. No es que uno va a ir subiendo de nivel, sino que vamos a ir como girando en torno a ciertos pilares que este proyecto se trata y que vamos a ir continuamente aplicando lo que estamos aprendiendo. No sé si alguien tiene, déjeme aquí, voy a dejar de grabar para que podamos ya compartir.